Un hombre en una moto acuática que portaba armas y municiones con un plan muy específico para desestabilizar a Cuba. No es una película de acción, es una realidad. Cuba ha afirmado hace unas horas que frustró un complot terrorista planeado desde suelo estadounidense. Fíjense, es una acusación pues grave. Las autoridades cubanas ya detuvieron al presunto cerebro de este plan junto con varios de sus cómplices. ¿Cómo va a afectar esto, sobre todo este incidente tan delicado, las ya de por sí tensas relaciones entre Washington y La Habana, que no están, por supuesto, en su mejor momento? Esto podría desencadenar incluso una nueva ola de hostilidades, de sanciones entre estos dos países. Y hay que ver realmente en respuesta a qué se da esto de ser cierto. El Ministerio del Interior de Cuba anunció esta mañana que un ciudadano estadounidense de nombre Ardenis García Álvarez habría ingresado ilegalmente a Cuba con la intención de realizar acciones violentas. García Álvarez, de 40 años, que es residente en Estados Unidos desde el 2014, fue detenido en noviembre del 2023 después de llegar a la costa norte de Cuba en una moto acuática. Portaba junto con la moto armas de fuego, municiones suficientes y su objetivo, según declaran, es reclutar a cubanos para hacer un levantamiento armado en la isla, apoyado y financiado, acusa a Cuba, por Washington. Las autoridades cubanas ya salieron a declarar que este plan fue organizado y financiado por este grupo de, así los cataloga, terroristas cubanos radicados en Estados Unidos, algunos de los cuales ya han realizado acciones violentas en Cuba en el pasado. Y esta investigación se llevó a cabo por órganos especializados del Ministerio del Interior que han revelado vínculos con organizaciones enlistadas bajo la lista internacional de personas y entidades asociadas con el terrorismo en Cuba. El detenido portaba, repito, pistolas, municiones, cargadores, dinero. Se dirigía a Cienfuegos con el propósito de incendiar plantaciones de caña de azúcar. Imagínense qué culpa tienen los pobres cubanos si la zafra en estos momentos en Cuba está en uno de sus peores momentos. Vamos a hablar de eso en un video más tarde. Iba también a provocar disturbios, a distribuir propaganda, pero su misión fue frustrada rápidamente por la intervención del Ministerio del Interior, que ya tenía investigación de al menos 61 individuos y casi 20 organizaciones por presuntas actividades terroristas. Apenas hace unos meses, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había ya sacado por fin a Cuba de la lista de países que no cooperan completamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. Parecía que las cosas habían mejorado un poco y nos daba hasta cierta impresión de que se comenzarían a aliviar algunas de las sanciones contra Cuba. Entonces, ¿qué cambió de mayo a julio en la relación entre Estados Unidos y Cuba tan rápidamente? Pues lo único que a mí se me viene a la mente es esto. El submarino de propulsión nuclear ruso Kazán abandonó el lunes la bahía de La Habana, donde permaneció 5 días. Kazán navegó hacia mar abierto, seguido de la fragata Almirante Gorshkov y el buque petrolero Pashin. Las autoridades cubanas indicaron previamente que la flotilla no portaba armas nucleares. Rusia, de su lado, informó que la flotilla realizó un ejercicio sobre el uso de armas de misiles de alta precisión. Los residentes ondearon banderas rusas mientras los buques salían de la bahía tras unos días agitados para Cuba, que también recibió un submarino de propulsión nuclear estadounidense y un buque patrulla de la Marina canadiense, que tiene previsto abandonar la isla este mismo lunes. El inusual despliegue ruso a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida en el sur de Estados Unidos se produce en medio de crecientes tensiones por la guerra en Ucrania, país que cuenta con el apoyo de Occidente en su lucha contra la invasión rusa. Sin embargo, Washington dijo que no consideraba la visita una amenaza. Bueno, pues aquí parece que hay otra versión de las cosas, porque ahora a esto hay que sumarle que en marzo de este año Rusia entregó también 90,000 toneladas métricas de petróleo a Cuba y eso los ayudó muchísimo a aliviar su escasez de combustible en esos momentos. Incluso Díaz-Canel visitó a Vladimir Putin en mayo también. Y ahora esta visita naval, pues pareciera, si lo queremos leer así, que pudo haber ya tenido varias implicaciones geopolíticas.
Nos recuerda bastante a lo que pasó en la Guerra Fría durante la presencia militar soviética en Cuba. Toda esa situación llevó a la crisis de los misiles del 62, que casi, por cierto, desencadena una guerra mundial nuclear. Y hoy, aunque claro las circunstancias son muy distintas, la llegada de un submarino nuclear ruso tan cerca de las costas de Estados Unidos, de Florida para ser precisos, acompañado de otros buques de guerra a La Habana, pues podría, aunque Washington haya dicho que no lo vio como una provocación o un riesgo, la realidad es que sí pudo haberse interpretado como una muestra de fuerza por parte de Rusia y un recordatorio muy fuerte de su influencia en América Latina. Y esto seguramente ya fue percibido como una provocación por Estados Unidos, que históricamente ha visto a Cuba como parte de la esfera de influencia rusa y no bajo la esfera de influencia estadounidense. El hecho de que un ciudadano de nacionalidad estadounidense haya sido detenido en Cuba con un arsenal de armas y municiones es gravísimo. Y las acusaciones de Cuba no solamente van a afectar las relaciones bilaterales, sino que también van a tener implicaciones muy fuertes para el resto de América Latina, que ha sido un campo de batalla ideológico durante muchas décadas y donde cualquier aumento en las tensiones entre Cuba y Estados Unidos va a tener un efecto dominó en otros países aliados de Cuba en América Latina, que ven con buenos ojos América Latina, por ejemplo México, y van a tener que interpretar seguramente esto como una señal de que Washington podría querer seguir interviniendo en los asuntos internos de países soberanos y podríamos hablar de una escalada. Por lo pronto, Alba, la sospecha y la pregunta aquí es ¿qué cambió tan rápido en el ambiente de mayo a julio entre Estados Unidos y Cuba que parece que iba mejorando y de pronto vemos esta acusación gravísima? Pues, ¿qué fue? Yo creo que el buen entendedor, pocas palabras o pocas imágenes. Nada más con el Kazán, con eso tenemos todo. No es la primera vez que vemos el tipo de injerencismo de algunas naciones, de algunos países en otros que consideran que deben seguir su mandato y sus obligaciones. Si recordamos también, hace unos meses en la ONU se votó todos a favor de que se le levantaran las sanciones y el bloqueo a Cuba, menos Estados Unidos. Y entonces, pues ellos deciden al final del día, aunque todo el mundo está de acuerdo en que ya fue demasiado de bloqueo y de sanciones para Cuba, más de 60 años, pues Estados Unidos dijo, pues no, mi ciela, mientras no hagan lo que yo digo, no va a haber nada y ahí quedó. Lo que los demás digan, no importa. Tiene Cuba buenas relaciones, como ya hemos visto, con Rusia, y eso pues por supuesto incomoda a Estados Unidos. Y ya sabemos que cuando el tío se incomoda, pues siempre busca la manera de desestabilizar, y una de sus tácticas más comunes o más usadas, si lo conocemos en América Latina con los golpes de Estado que ha dado la CIA a lo largo de la historia, pues es esa. Sí. Intervenir desde adentro. ¿Qué mejor manera de desestabilizar Cuba que mandarles armas y que crear el caos? ¿Qué han intentado con el Plan Varsovia? Sí. Desestabilizar a Rusia desde dentro. Si nos vamos a Chile, ¿qué hicieron en Chile? Desestabilizar Chile desde dentro, no desde factores externos. Recuerden que siempre hay gente dentro del país que no le importa realmente su gente y no le importa nada. Entonces buscan hacer el daño desde adentro. Y es lo que están haciendo. Al llevar esas armas y todo, ¿qué buscaban? Y mira, Alba, ahora pongámonos del lado de Estados Unidos. Claro que tiene razón para preocuparse de ver que tan cerca de sus costas Rusia quiere meter submarinos nucleares y armamento, por supuesto. O sea, ¿quién no se va a molestar? Entiendo el punto de vista de una potencia como Estados Unidos cuando enfrente de sus narices ve un submarino nuclear. Debería de ser un momento de reflexión de Washington diciendo, caray, no estoy haciendo lo mismo en Ucrania, ¿cómo podemos bajarle a la olla de la presión? Lamentablemente no hay ese tipo de reflexiones. Lo que hay es que pagan los países más pequeños, los que no son potencias mundiales. No hay una reacción directa que realmente le esté preocupando a Rusia después de haber llevado a Cuba este submarino nuclear.
Lamentablemente en Cuba hoy sí hay una preocupación, Sí. una desestabilización. Ya también hay que decirlo, Cuba tiene muy poco que perder, porque todas las sanciones ya las tienen encima, ya peor es difícil. Entonces, de aquí solo para arriba tendrían que ver cómo reconstruir seriamente sus relaciones. Y la única esperanza que hoy tiene Cuba, Alba, realmente es utilizar la oportunidad de lo que se está gestando de un nuevo orden multipolar. Sí. Y ver cómo entra en eso, porque está totalmente aislado de la economía tradicional y más allá, queriendo comprender cuáles son las razones por las que Cuba aceptaría algo así. Supongo que sería pensar, pues ya que tengo que perder, no me alivian sanciones, tengo una economía totalmente aislada. Si me puedo alinear con un bloque que sí me da la oportunidad de comerciar, es lo que necesito, pero que realmente se la den. Ahora, yo esperaría que si esto es una consecuencia de haber aceptado estos buques rusos, Rusia le dé una oportunidad de oro a Cuba, pues porque de lo contrario los van a usar. Sí, no, yo espero honestamente también que sea la oportunidad de oro de que puedan incorporar a Cuba y que se una a este nuevo orden multipolar, a este nuevo mundo multipolar. Ya le toca, honestamente ya le toca. Si el mundo normal, digamos, el eje del bien, lo tienen bloqueado, lo tienen exiliado, lo tienen prácticamente ahogado por las sanciones y los bloqueos. Bueno, pues si la triada del mal te da la oportunidad de respirar y de mejorar un poco tu economía, yo la tomaría. Claro. Y yo creo que ya hay que dejar esas actitudes rencorosas y ser tan resentido, ¿no? Porque mira, Alba, ya cerremos ese capítulo de la Guerra Fría. Lo que pasó, pasó. Es más, aprendamos de eso. A ver, en su momento, por no llevarme bien con Cuba, Rusia fue a poner ahí misiles nucleares. ¿Qué quiero? Que no pase eso de nuevo. ¿Cómo me aseguro? Destruyendo a Cuba. ¿Cuántas décadas de intentos ha habido y Cuba sigue ahí? Claro. En un momento difícil que sí, pero existe y sigue. Entonces, no destruiste a Cuba. Cuba sigue ahí. Entonces, replantea que lo que has hecho los últimos años no funcionó porque a la primera impresión Rusia vuelve a regresar submarinos nucleares. Una buena salida de Washington sería decir, ¿sabes qué? Vamos a coquetear con Cuba. Vamos a levantar las sanciones. Vamos a mostrarles cómo puede progresar su economía con nuestro apoyo. Claro. Matamos 2 pájaros de un tiro. Nos quitamos el problema de la inmigración cubana a Estados Unidos. Y 2, los cubanos nunca van a volver a querer regresar al estado en el que estaban, económicamente hablando, si les mostramos lo bien que pueden estar siendo nuestros amigos. Es que les ha fallado mucho eso. Porque dices, ok, ya les demostraste que si están en tu contra, están muy mal por 60 años. Ahora, ¿sabes qué? Te voy a levantar las sanciones y vas a ser mi compadre. Porque al enemigo conviene tenerlo cerca. Si no los quieres, porque ya sabes que en algún punto de la historia pusieron misiles, pues tenlo cerquita. Al amigo hay que tenerlo cerca, pero el enemigo hay que tenerlo más. Entonces, tenlo más cerquita, ayúdales en su economía para que su economía crezca y muéstrales así como de, si estás conmigo, estás así, y si estás en mi contra, recuerda cómo estuviste tantos años. Pero no, parece ser que es, si estás conmigo, estás, me voy a decir, perdón, jodido. Y si estás en mi contra, estás igual. O sea, sí, no me conviene. De ningún punto me conviene estar contigo o en tu contra. No me conviene. No tengo ningún beneficio. En cambio, si me voy con los otros, puede ser que tenga algún beneficio. A pan y riata y se acabó el pan. Pues sí, Alba. Es que tiene que... Mira, bueno, vamos a decirlo más elegante con la frase que tanto repito de Mark Twain. Cuando la única herramienta que conoce un hombre es un martillo, cree que todo se le parece un clavo. Oye, ¿no va siendo manera y hora ya de conocer un taladro, un desarmador, cosas que no sean solo un martillo, el martillo de las sanciones? Uh-huh. ¿Por qué no coquetear con tus cercanos? Déjalos de considerar tu patio trasero. Eso ya no existe, ya pasó. Trata de conquistarlos, trata de enamorarlos económicamente como tus aliados. Haz negocios con ellos que prosperen junto contigo. Un socio comercial, ¿por qué socio comercial? Porque le interesa. Hazlos tus socios comerciales. Claro. Haz que les vaya bien y que dependan de ti para eso.
Porque de lo contrario, lo único que vamos a generar es un mundo de odio, en donde, por cierto, pues hay que preguntar qué piensan estos países precisamente. Pues no es precisamente la mejor impresión. Yo creo que considerar una salida adicional no estaría de más a estas alturas, amigos de la vida, en donde pues yo creo que lo tradicional no funcionó, ya está más que probado, y podríamos empezar una nueva etapa, una, por cierto, de paz y de prosperidad para todos. Limar asperezas. Sí, sí. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.